Bueno, creo que el estudio nuestro lo que hace, digamos, lo que agrega a la discusión sobre el tema de recursos naturales, innovación, desafíos, etcétera, es que aporta una perspectiva que permite identificar algunas dimensiones que son importantes para tener en cuenta cuando uno está pensando el cambio, que en general no son tenidas en cuenta. Nosotros estudiamos el caso del litio y del cobre, y lo que hacemos es de alguna manera tratar de identificar cuáles son los espacios en donde se están gestando soluciones a los grandes desafíos de sustentabilidad de los sectores, de sustentabilidad en un sentido amplio, sustentabilidad económica, ambiental, social, etcétera. Entonces identificamos estos espacios de experimentación y tratamos de entender qué se necesitaría para que estos espacios prosperen y ayuden a corregir los problemas que tienen estos sectores más graves o eventualmente en un futuro se conviertan en una alternativa a la manera tradicional de explotar recursos naturales. Y bueno, este estudio nosotros lo hacemos con un framework que nos permite identificar algunas cuestiones, como decía, que no, en general no se tienen en cuenta, como más allá de las cuestiones estrictamente de capacidad científica tecnológica, que en general sí se enfatizan en los estudios de innovación, como el desarrollo de capacidades, de habilidades, de capital humano, etc. Nosotros lo que decimos es, bueno, aparte de todo eso, es importante también la construcción de instituciones, prestar atención a cuáles son las instituciones que se necesitan para que las nuevas tecnologías prosperen, qué tipo de capacidades no tecnológicas las empresas tienen que desarrollar, qué tipo de negociaciones de política tienen que hacerse, qué tipo de cómo hacer para crear nuevos valores, nuevas costumbres, etcétera, que de alguna manera ayuden a apoyar estas tecnologías, estas nuevas tecnologías. Este tipo, claro, porque en general en los estudios de innovación, cuando pensamos en innovación, cuando pensamos en cambio, por los últimos años hemos venido estudiando mucho el fenómeno de construcción de capacidades científico-tecnológicas, laboratorios de investigación y desarrollo, etc. Eso es muy importante, pero también es importante pensar en todo lo que se necesita para que una vez que la innovación ya fue desarrollada o que la idea está siendo experimentada, cómo hacer para que esa idea prospere y se difunda. Porque para prosperar tiene que luchar contra un régimen que tiene un conjunto de instituciones y de reglas que no necesariamente son reglas que van a favorecer esas nuevas ideas. Entonces esas nuevas ideas tienen que hacer una construcción institucional, una construcción de redes de apoyo, en cuestiones, por ejemplo, como les decía, las normas de bioseguridad, cómo son percibidas desde el punto de vista de los consumidores, que pueden ser empresas o consumidores finales, derecho de propiedad intelectual, cuestiones que tienen que ver con la seguridad, el labeling. Hay un montón de factores que rodean a la posibilidad de una tecnología para que prospere, y esas son las cosas que nosotros enfatizamos en nuestro estudio y consideramos que deben ser tenidas en cuenta para pensar un cambio en estas industrias.